En algunos lugares la gente se unía para sobrevivir, se turnaban para vigilar junto al hogar, compartían comida, cuidaban a los enfermos, intentaban no dejar a nadie solo. Sorprendentemente, a pesar de todas las dificultades, las noches de invierno a veces se convertían en tiempo de historias y canciones. Alguien tomaba la gaita, alguien contaba cuentos, los niños escuchaban y se dormían soñando con la primavera. Para los pobres cada día era un paso a través del vacío frío hacia la luz. Pero este camino había que recorrerlo una y otra vez, año tras año. La fiesta de San Esteban, que se celebraba al segundo día después de Navidad, revelaba uno de los aspectos más sorprendentes de la vida medieval: la inversión temporal del orden habitual. En una sociedad donde la jerarquía determinaba literalmente todo, desde la ropa hasta el derecho a sentarse a la mesa, precisamente en este día las reglas parecían perder fuerza. En las casas ricas los sirvientes podían convertirse en señores por una tarde, y los verdaderos dueños servían comida e incluso entretenían. No era solo una fiesta, era un ritual cuidadosamente regulado, una especie de válvula social que permitía liberar la tensión entre las clases. Las familias campesinas también organizaban modestas cenas ese día. Si en la casa había pan, se ponía en la mesa lo mejor que quedaba: miel, carne seca, empanadas con relleno de cebolla. Se creía que si ese día se compartía con quien tenía menos, el año transcurriría en abundancia. Este día era especialmente importante para los ayudantes, jornaleros y niños pastores. Se les obsequiaba, se les regalaban pequeños obsequios: un trozo de queso, una vela, un pañuelo cálido. Muchos terratenientes permitían a sus sirvientes descansar ese día, y en algunos casos incluso les daban un poco de dinero. En los monasterios y catedrales también se realizaban servicios especiales en honor a San Esteban. Para cocinar un caldo, primero hay que conseguir leña, luego encender el horno y luego esperar que los restos de verduras no se pudran durante el almacenamiento. Es sorprendente cómo nuestros antepasados sobrevivían en tales condiciones. Era considerado el patrón de las viudas, huérfanos y los que sufrían. Los monjes salían a las calles y repartían limosnas, comida caliente y a veces ropa vieja. Por un tiempo la fiesta unía diferentes clases en un simple acto: el cuidado por el prójimo. Pero no hay que olvidar que incluso aquí actuaban estrictos límites. Los privilegios eran simbólicos y duraban solo un día. Al día siguiente por la mañana el orden se restauraba. Sin embargo, en la memoria de la gente común, este día seguía siendo especial: una rara oportunidad de sentirse no como un sirviente, sino como una persona a la que ven y respetan. En algunos pueblos se organizaban representaciones donde los niños interpretaban a reyes y los adultos a bufones. Tales espectáculos estaban llenos de risas, canciones y a menudo sátira oculta sobre la vida real. La gente no podía criticar abiertamente el poder o a los ricos, pero en el escenario, bajo máscaras, podían permitirse más. Especialmente interesante es la tradición en la que un niño de la escuela o del coro era elegido obispo por un día. Lo vestían con ropas eclesiásticas y bendecía a los transeúntes, a veces incluso parodiando a los verdaderos clérigos. En las ciudades, los gremios de artesanos organizaban procesiones festivas, decoraban las calles con ramas de abeto y cantaban himnos. Era costumbre obsequiar a los transeúntes, especialmente a los niños. Horneaban panecillos especiales con miel y hierbas, a veces ponían dentro una nuez o una moneda. A quien le tocara le esperaba un año afortunado. Las diferencias sociales, que parecían inaccesibles en la vida cotidiana, ese día como que se desdibujaban. Todos entendían que era temporal, pero incluso un fugaz sentimiento de igualdad regalaba alivio.
En pleno invierno, cuando la comida escaseaba y el frío se metía en los huesos, la fiesta de San Esteban recordaba que el ser humano puede ser bondadoso y generoso independientemente de su rango y riqueza. Pero aún más sorprendente es que tuvieran fuerzas para organizar fiestas, crear leyendas e incluso reír. En condiciones en las que el invierno podía durar meses y la temperatura no subía por encima del punto de congelación, la gente en la Edad Media no sobrevivía sola. La arma más fiable contra el frío, el hambre y el cansancio era la comunidad. La familia, los vecinos, la comunidad del pueblo. Eran estos lazos los que ayudaban a pasar por los tiempos más difíciles. En una de las crónicas antiguas se describe cómo en invierno los habitantes de un pueblo del norte organizaban guardias. Cada familia, por turnos, encendía el hogar en una casa común a la que acudían los más ancianos y débiles para calentarse. Compartían comida, contaban historias, se curaban unos a otros con decocciones de hierbas y simplemente estaban cerca. Era una ley no escrita. Ayuda a tu prójimo y, quizás, cuando tu casa esté en problemas, te ayuden a ti también. Incluso en familias con 6 o 7 niños, cada uno conocía su papel. Los mayores cuidaban de los menores, las mujeres cocinaban, los hombres iban al bosque por leña, los niños recogían nieve para el agua y vigilaban a las gallinas. Por la tarde todos se reunían junto a la estufa, comían de un mismo cuenco, calentándose unos a otros con el cuerpo y la palabra. La soledad en invierno se consideraba peligrosa no solo físicamente, sino también para el alma. Si alguien perdía a su familia o se quedaba solo, los vecinos intentaban acogerlo. A menudo eran viudas o ancianos que se mudaban con parientes lejanos o a casas de vecinos. No por lástima, sino porque así era la costumbre. A nadie se le dejaba morir solo, a menos que la persona se aislara por alguna razón. La comunidad vigilaba para que nadie pasara hambre. Incluso en los pueblos más pobres existían almacenes secretos con reservas que se entregaban en los días especialmente difíciles. Los campesinos llevaban allí granos adicionales, hierbas secas, velas, restos de tela cálida. En invierno, estos almacenes podían convertirse en la salvación para todo un pueblo. Las oraciones también se recitaban juntas, en las iglesias, en las casas, en las calles. En un monasterio del norte de Europa se conservó el diario de un novicio que se quejaba de que, durante todo el invierno, solo le habían dado 2 velas y medio saco de avena. Pero incluso en estas anotaciones hay ironía. La gente se reunía en grupos y pedía protección para los niños, la cosecha, el ganado. La fe, aunque simple, unía y daba fuerza. Muchos rituales incluían la preparación conjunta de alimentos. Por ejemplo, la tradición de cocinar una gran sopa para todo el pueblo el primer día de invierno o antes de Navidad. Todos llevaban lo que podían: zanahorias, col, granos, sal. Esta sopa era un símbolo de unidad, pues en ella entraba todo lo que el pueblo aportaba. A veces, los trabajos conjuntos servían no solo para la supervivencia, sino también para la alegría. Las mujeres se reunían para coser, zurcir ropa y cantar. Los hombres reparaban herramientas y construían trineos primitivos, trineos y patines de madera. Todo esto ocurría al ruido de viejos cuentos, puñados de hierbas secas y el golpe de cucharas de madera. Incluso los niños se sentían necesarios. Se les encomendaban tareas simples pero importantes: vigilar el fuego, mantener la puerta cerrada, quitar la nieve del umbral, llevar noticias a los vecinos. Gracias a estos detalles cotidianos, incluso los más pequeños entendían que eran parte de un gran sistema común. Era un mundo donde la fuerza no residía en la cantidad de comida o el grosor de las paredes, sino en la gente cercana, en quien te daría la mitad de una vela, quien compartiría un cucharón de sopa, quien abrazaría al niño helado del vecino.
La familia y la comunidad no eran solo palabras, sino manos cálidas y vivas que se sostenían mutuamente en la superficie en el mar de la oscuridad invernal. Entre las muchas tradiciones invernales de la Edad Media, destacaba especialmente el Lunes de Arado, una fiesta que se celebraba el primer lunes después del día de la Epifanía. A pesar del frío, el viento cortante y los ventisqueros, este día estaba lleno de ruido, canciones, risas e incluso desfiles teatrales. Escribe que las velas se consumieron rápidamente y la avena tuvo que compartirla con los ratones. Así es como vivían millones. Su idea principal era recordar a todos que la primavera se acercaba y que pronto comenzaría el trabajo en el campo. La fiesta comenzaba temprano en la mañana. Los hombres, principalmente jóvenes agricultores y jornaleros, decoraban el arado de madera con cintas de colores, guirnaldas de hierbas secas y a veces le ataban cascabeles. Este arado lo llevaban por todo el pueblo, deteniéndose en las casas de las familias acomodadas locales. Por una moneda simbólica o un obsequio, recibían el derecho a la bendición de la tierra, es decir, la garantía de que en la nueva temporada sus campos serían arados con cuidado y a tiempo. Rechazar era de mala educación, porque la fiesta tenía también un matiz sagrado. Se creía que quien no apoyara a los trabajadores de la tierra atraería sobre sí una mala cosecha. A menudo estos desfiles iban acompañados de bromas, dichos. A veces los participantes se disfrazaban de mujeres, ancianos o representantes de la nobleza. Era el único día en que los campesinos podían, aunque fuera en juego, reírse de aquellos que estaban por encima en estatus. Dentro de esta tradición se escondía una profunda necesidad de expresar la tensión acumulada durante el invierno. El lunes de arado no era solo un carnaval, era un llamado a la acción. Recordaba que pronto la tierra volvería a requerir trabajo, que pronto comenzaría la temporada dura, y ahora era la última oportunidad para celebrar, divertirse, fortalecer los lazos. Las mujeres ese día preparaban platos especiales, panecillos con las últimas reservas de harina, verduras estofadas con miel, raras piezas de carne. Los niños corrían de casa en casa cantando canciones alegres y recogiendo nueces o frutos secos. El invierno no llegaba por el calendario, sino con la primera lluvia fría, y no se iba en marzo, sino solo cuando la tierra lo permitía. Pero de esto hablaremos más tarde. Todo esto llenaba la mañana helada de sensación de esperanza. En algunos pueblos existía el ritual de marcar de manera especial el primer surco arado. Se le echaban unos granos, se escondía una pequeña muñeca amuleto o se dejaba caer una gota de vino. Esto debía apaciguar a la tierra para que se volviera fértil. Curiosamente, el propio arado después de la fiesta se guardaba en el granero y se mantenía allí hasta el comienzo de los trabajos reales, como si, al estar bendecido, acumulaba fuerza para la primavera futura. En los monasterios e iglesias ese día se leían oraciones especiales por los agricultores y a veces incluso se permitía rezar a la tierra como a un ser vivo, con la petición de dar cosecha, perdonar de la sequía o las heladas. Los habitantes de las ciudades, que no tenían campos, también celebraban este día, especialmente los gremios de artesanos. Organizaban banquetes para los aprendices, regalaban pequeños obsequios y permitían juegos y representaciones en los talleres. Así, el lunes de arado se convertía en un recordatorio común. El invierno no es eterno, el trabajo volverá, y de cómo comencemos la temporada depende lo que habrá en la mesa en otoño. Incluso en los tiempos más fríos, esta fiesta enseñaba a la gente a ver más allá del frío y a creer que la tierra no había olvidado a sus dueños. Cada invierno en la Edad Media ponía a prueba la fortaleza del hombre, y sobrevivían no solo los más fuertes, sino también aquellos que no perdían la esperanza. La resistencia no era un gesto heroico, no se escribía sobre ella en crónicas, ni se componían baladas. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de los siglos para ver cómo la gente se las arreglaba con el invierno medieval,
Y créanme, amigos, algunos detalles los sorprenderán realmente. Se expresaba en que la persona se levantaba cada mañana, encendía el hogar, envolvía a los niños en trapos cálidos, iba por agua e intentaba conservar lo poco que tenía. La esperanza se escondía en las cosas más simples, en la gacha caliente que se había logrado cocinar, en el primer rayo de sol que se filtraba por la ventana helada, en la risa sonora de un niño que no tenía miedo al frío. La gente creía que después del invierno llegaría la primavera, por mucho que ésta se retrasara. Sabían que tarde o temprano el hielo se derretiría de los caminos, la nieve se fundiría en el campo y se podría volver a la vida habitual. Uno de los cronistas escribió que en el invierno más frío su madre se levantaba cada mañana antes que todos, encendía las brasas en la chimenea y cantaba suavemente mientras cocinaba la gacha matutina. Lo recordaba como una hazaña, aunque para ella era simplemente un acto de amor y supervivencia. Había miles de historias así. Niños que iban con los pies descalzos a la escuela del monasterio a través de la nieve para aprender a leer. Niñas que hilaban lana a la luz del fuego para tejer calcetines para los hermanos menores. Ancianos que compartían la última vela para recitar una oración antes de dormir. Incluso si la enfermedad se llevaba a los vecinos, incluso si no había cosecha, incluso si del techo caían carámbanos de hielo, la persona encontraba en sí misma fuerzas para no rendirse. Precisamente en tales condiciones nacían verdaderas cualidades humanas: la paciencia, la compasión, el sentido del deber. La gente se apoyaba mutuamente sin palabras innecesarias. Compartían el último trozo de pan, arrancaban de sí mismos un trozo de tela cálida si veían que otro tenía más frío. No esperaban agradecimiento, porque sabían que mañana ellos mismos podrían necesitar ayuda. En los cuentos de aquella época a menudo aparecía la imagen de una vela en la ventana, señal de que en la casa esperaban, de que allí hacía calor, de que se podía pedir posada. Amigos, si alguna vez han soñado con vivir en la Edad Media, el invierno de esa época les habría quitado rápidamente ese deseo. Imaginen que sus ventanas son simplemente agujeros cerrados, con tela engrasada o una contraventana de madera. Esa vela era símbolo de resistencia. Incluso cuando todo se helaba, la llama seguía ardiendo. No todos tenían elección. Muchos simplemente no podían abandonar su vivienda o irse en busca de mejor suerte. Pero incluso aquellos que se quedaban en las condiciones más difíciles encontraban en sí mismos un núcleo interno. No era una fe ingenua, sino un conocimiento probado por el tiempo. Todo pasa, y el invierno también. La esperanza se mantenía con los rituales eclesiásticos, las canciones y las costumbres populares. La gente contaba historias sobre cómo en la antigüedad los antepasados habían sobrevivido inviernos aún más terribles. Estos relatos se transmitían a los niños no por belleza, sino para que supieran que todo es posible mientras no te rindas. En cualquier rincón de Europa en el que se encontrara la persona, el invierno era común. Unía los miedos y las alegrías, hacía a todos iguales ante la naturaleza, y precisamente en este ritmo de dura lucha invernal nacía esa misma fuerza del espíritu europeo que luego se cantaba en las leyendas. Es difícil de imaginar, pero incluso los reyes y nobles en la Edad Media no estaban completamente protegidos de los caprichos del invierno. Su vida, por supuesto, era diferente a la de los campesinos. Los castillos se alzaban sobre colinas, estaban protegidos por sirvientes. Alrededor había muros y torres de piedra, pero precisamente la piedra se convertía en invierno en el principal enemigo. Esas paredes se helaban hasta los cimientos, en los enormes salones había corrientes de aire y los suelos de mármol se convertían en trampas heladas. Las telas con las que decoraban las estancias se cubrían de escarcha por dentro, y ni siquiera las camas más lujosas con pieles y doseles salvaban del frío penetrante. Sin vidrio, sin aislamiento.
Por la mañana se despiertan y ven que en el interior de las paredes se ha formado escarcha. La casa parece respirar frío. Y ahora atención. En la mayoría de las casas ni siquiera había chimeneas. En los diarios de los médicos reales se conservaron anotaciones de cómo los representantes de la nobleza sufrían de dolores en las articulaciones, tos constante y escalofríos agotadores. Se calentaban como podían, llevaban varias capas de piel, debajo de la ropa se ponían calcetines de lana, en las manos se colocaban guantes con los que dormían y comían. Lo más difícil era por la mañana, cuando incluso el agua en el lavabo se congelaba y el vino en los jarrones se volvía espeso por el frío. Para mantener al menos un poco de calor, en los castillos instalaban chimeneas masivas, pero no podían calentar los enormes salones. El fuego daba calor solo a quien estaba justo al lado de la chimenea, y detrás de su espalda de todos modos hacía frío. Los sirvientes llevaban constantemente leña, y el carbón y la turba se guardaban en despensas especiales donde intentaban protegerlos de la humedad. A veces organizaban recepciones e incluso bailes en tales heladas, pero los invitados se envolvían en pieles y los músicos tocaban con los dedos entumecidos. Una dificultad aparte era el desplazamiento. Los caminos invernales no solo eran peligrosos, sino también intransitables. Los carruajes se atascaban en los ventisqueros, los caballos tropezaban, los puentes se helaban. Por eso en invierno las familias nobles intentaban no abandonar sus propiedades. Las embajadas se posponían, los viajes se trasladaban, incluso las visitas a los parientes se cancelaban. Solo los asuntos más importantes impulsaban al viaje: bodas, misiones eclesiásticas o reuniones militares. El humo del hogar salía directamente a la habitación y lentamente subía hacia el techo, donde se escapaba por una grieta. Respirar en una casa así no solo era difícil, a veces causaba verdaderos problemas de salud. En tales casos, en el camino a menudo se perdían los convoyes, la gente se helaba hasta la muerte, y las cartas con noticias llegaban con retrasos de semanas. Dentro de los castillos, no todo era tan radiante como parece. Los sirvientes se enfermaban, las reservas de comida se echaban a perder, el agua se congelaba en los barriles, los almacenes se abrían según un horario especial para evitar que los productos se echaran a perder. Los cocineros se ingeniaban en recetas para variar al menos un poco la dieta. Utilizaban vino, vinagre y hierbas para prolongar la conservación de la carne. Horneaban panecillos con mezcla de granos, añadían miel y nueces para que no pareciera demasiado soso. Y sin embargo, incluso la mesa lujosa de una casa noble en invierno perdía su antiguo brillo. En invierno era más difícil organizar una boda o una cacería. Para los entretenimientos invitaban a bufones, músicos, organizaban torneos domésticos, jugaban a juegos de mesa. Las damas se dedicaban al bordado, a la correspondencia, organizaban veladas literarias. Sin embargo, incluso detrás de estos entretenimientos se escondía la nostalgia por el sol, el verdor y la posibilidad de salir del castillo. Una de las duquesas de Francia, en una carta a su hermana, se quejaba de que no sentía los dedos por el frío, y su loro favorito se había helado porque olvidaron cubrir la jaula por la noche. Tales detalles recordaban que el invierno no hacía excepciones. Incluso las coronas de oro no salvaban de la escarcha. En tiempos en los que cada día invernal podía ser el último por el frío, el hambre o la enfermedad, la fiesta de San Esteban se convertía para la gente en un islote de luz y calidez en medio del mar helado. Los niños tenían que dormir cerca del fuego, envueltos en trapos de lana, porque no tenían ni siquiera colchones simples. Las camas, si las había, eran para los más acomodados. El resto dormía sobre paja, que se helaba junto con el suelo. Hola, amigos. Imaginen una mañana en un antiguo pueblo. Todo está cubierto de nieve.
El viento gime en las grietas de las paredes de madera y en el suelo de arcilla se ha formado la escarcha. Se celebraba el 26 de diciembre, justo después de Navidad, y no era solo parte del calendario eclesiástico, sino un día importante, lleno de profundo significado. San Esteban era considerado el patrón de los pobres, los enfermos y todos los que sufrían, y precisamente por eso ese día la atención de la comunidad se concentraba especialmente en quienes necesitaban ayuda. En los pueblos y ciudades la gente se reunía para repartir comida, mantas, velas, y en algunas regiones organizaban comidas comunes a las que eran invitados ancianos solitarios, viudas y huérfanos. Especialmente importante era este día para los sirvientes y trabajadores. En la tradición de muchos países de Europa, precisamente en San Esteban, los señores daban a sus sirvientes un día libre, comida caliente y a veces un poco de dinero o un objeto cálido, un gorro, un par de manoplas, un pañuelo de lana. En Inglaterra y Escocia este día, más tarde, recibió el nombre de Día de las Cajas, porque a los sirvientes se les entregaban cajas con sobras de festines, regalos y productos. En los monasterios e iglesias se realizaban servicios especiales. Los monjes recitaban sermones sobre la resistencia, la misericordia y la importancia del amor al prójimo. Después del servicio, a menudo se organizaban banquetes benéficos a los que podían acudir todos los interesados. En aquellos lugares donde el invierno era especialmente severo, tales banquetes salvaban vidas. En algunas regiones ese día había una tradición especial. Los coros recorrían las casas. Los jóvenes cantaban himnos y a cambio se les entregaba comida, carbón, pan o velas. Todo esto no solo creaba una atmósfera de fiesta, sino que redistribuía los recursos dentro de la comunidad. Quienes tenían un poco más ayudaban a quienes no tenían nada. A los niños ese día se les enseñaba a ser bondadosos. Debido a la falta de alcantarillado y agua corriente, la gente rara vez se lavaba. En invierno esto se volvía prácticamente imposible. El agua tenía que hervirse y afuera hacía -0. Imaginen lo difícil que era simplemente lavarse la cara. Se les explicaba que incluso el gesto más pequeño, un vaso de agua caliente, ayuda en la casa, una sonrisa a un vecino anciano, ya hacía el mundo más cálido. Entre la nobleza también existía la práctica de la caridad ese día. Las damas nobles cosían personalmente calcetines cálidos, pañuelos, recogían excedentes de telas que repartían a los sirvientes o enviaban a los orfanatos. Los jóvenes lores visitaban los pueblos y hacían donaciones a las arcas eclesiásticas, y a veces organizaban ferias en las que los campesinos podían obtener gratuitamente artículos de primera necesidad. Esta fiesta unía a todas las clases. Sobre el fondo de la oscuridad invernal se convertía en un recordatorio de que el ser humano no está solo, de que incluso si la noche es fría, alguien traerá luz, de que incluso si no hay qué comer, alguien compartirá. San Esteban, el primero en aceptar el sufrimiento por la fe, era símbolo no de miedo, sino de valentía. En su día la gente se miraba unos a otros no como pobres y ricos, sino como hermanos en el destino, viviendo en las mismas paredes nevadas. Los meses invernales en la Edad Media eran especialmente peligrosos no solo por el frío y el hambre, sino también por los brotes de enfermedades que se propagaban a una velocidad aterradora. Las casas frías, húmedas, sin ventilación y sin luz solar se convertían en el ambiente ideal para resfriados, inflamaciones y enfermedades respiratorias. La gente vivía apiñada, varias personas en una misma habitación, respiraba el humo del hogar y rara vez ventilaba las habitaciones. Todo esto debilitaba el organismo y hasta un resfriado leve podía convertirse en una inflamación grave. Los médicos de aquella época a menudo relacionaban las enfermedades con el aire viciado y el equilibrio de los líquidos corporales. Y aunque la medicina apenas comenzaba como ciencia,
Intuitivamente la gente entendía. En invierno se enfermaba más y, más gravemente. Los lavabos se convertían en bloques de hielo y cualquier procedimiento de higiene se posponía hasta la primavera. Especialmente difícil lo tenían los campesinos. Especialmente sufrían los niños y los ancianos. El sistema inmunológico debilitado, la falta de vitaminas, la escasez de alimentos y el enfriamiento constante los hacían vulnerables ante cualquier enfermedad. A los bebés se les envolvía en varias capas de tela y se les mantenía junto al hogar, pero incluso esto no siempre los salvaba. Si en la casa aparecía tos, estornudos o escalofríos, todos entendían que podía comenzar una reacción en cadena. En las familias a menudo todos se enfermaban al mismo tiempo y el cuidado de los enfermos casi no existía. Las mujeres intentaban preparar decocciones de hierbas, hacer compresas, dar de beber caldo caliente de cebolla, pero los medios eran limitados. El agua para lavar se congelaba, los recipientes de barro se agrietaban por el frío y la higiene prácticamente no existía. Esto aumentaba el riesgo de propagación de infecciones. En los pueblos aparecían supersticiones de que la enfermedad llegaba con el frío o con la primera nieve. La gente intentaba quemar la paja vieja, sacar la ceniza de la casa, fumigar los rincones con hierbas para ahuyentar el mal. En las ciudades la situación era aún peor. La densa construcción, la falta de alcantarillado, los baños raros y la gran aglomeración de gente en las tiendas, iglesias y tabernas facilitaban la rápida transmisión de infecciones. Incluso las casas nobles no estaban protegidas. Los sirvientes podían traer la enfermedad de la calle y familias enteras quedaban en aislamiento. En invierno era difícil llamar al médico. Los caminos estaban cubiertos de nieve, faltaban caballos y además los propios médicos a menudo estaban enfermos. Por eso el tratamiento lo realizaban las curanderas locales, los monjes, y a veces simplemente se confiaba en las oraciones. Se levantaban antes del amanecer, salían a trabajar al campo incluso cuando la tierra estaba cubierta por una costra de hielo. Muchos no tenían calzado, solo trapos envueltos alrededor de los pies, y en invierno casi no había comida. Junto a los monasterios se abrían albergues donde se aceptaba a los enfermos, pero los lugares eran pocos, y las condiciones dejaban mucho que desear. A veces allí no hacía más calor que en la calle, y a los enfermos se les cubría con paja y mantas viejas. Una de las enfermedades invernales más graves era la llamada fiebre del pecho, inflamación de las vías respiratorias que comenzaba con una tos leve y rápidamente se convertía en asfixia. Sin medicinas y cuidados, la mayoría de los enfermos no sobrevivían. También en invierno se activaban las enfermedades cutáneas, se agravaban las viejas lesiones y la gente sufría de dolores que no podían aliviar. En algunas regiones el invierno se sobrevivía literalmente según una lista. ¿Quién había fallecido? ¿A quién se había logrado salvar? ¿A quién le había ido mejor? Las crónicas guardan estas listas como testigos mudos de la época, pero a pesar de todo esto la gente no se rendía. Combatían las enfermedades con lo que tenían: sopa caliente, té de hierbas, cuidado, oración. La esperanza vivía en cada casa, incluso cuando dentro olía a humo, había tos y la escarcha goteaba por las paredes. Cuando el invierno llamaba a las puertas de las casas medievales, los primeros en sufrir su golpe eran los más indefensos, los niños y los ancianos. Sus cuerpos soportaban peor el frío, el hambre, la humedad y las enfermedades. En las familias campesinas intentaban calentar a los pequeños como podían. Los colocaban cerca del hogar, los envolvían en ropa vieja, les envolvían los pies con paja, pero a menudo esto no era suficiente. Los bebés no tenían pañales cálidos, cunas especiales o alimentación constante. Las madres amamantaban a temperaturas bajo cero, envueltas en una o dos capas de tela, sentadas junto a una pared fría.
Lo que se almacenaba en otoño tenía que durar muchos meses. Si el heno se acababa, el ganado se llevaba al bosque, donde buscaba su propia comida, a veces sin éxito. Incluso en las casas ricas, los sirvientes traían recipientes con agua caliente para calentar la cuna del niño, pero el agua se enfriaba rápidamente y la leña se quemaba en grandes cantidades. Las enfermedades no perdonaban a nadie, pero se desarrollaban especialmente rápido en los más pequeños. La tos, la fiebre, la debilidad llegaban de repente y los padres casi no tenían medios para combatirlas. Una de las prácticas más utilizadas era acostar al niño entre los adultos para calentarlo con el cuerpo. Esto ayudaba, pero con la temperatura alta podía empeorar el estado. A los niños no se les sacaba a la calle sin necesidad porque el viento era especialmente peligroso. Los juegos ocurrían dentro, a la luz tenue, a menudo en silencio porque el ruido molestaba a los durmientes y enfermos. No había juguetes, a lo sumo una figura de madera envuelta en una cuerda. Pero incluso en esto los niños encontraban alegría. Cantaban canciones simples, escuchaban cuentos de la abuela, soñaban con la primavera. Los ancianos en invierno también sufrían especialmente. Les dolían los huesos por el frío, no tenían suficientes dientes para comer alimentos duros, los movimientos se volvían más lentos y cualquier enfermedad podía ser la última. En las familias intentaban tratar a los ancianos con respeto. Les tocaban los mejores lugares junto al fuego, las cosas más cálidas si las había. Pero en condiciones de escasez de recursos, esto era difícil. A veces había que elegir a quién curar, al bebé o al anciano. Hubo casos en los que los ancianos, sintiendo que se convertían en una carga, se iban al bosque o al granero para no quitar el calor. Tal autosacrificio se percibía no como una tragedia, sino como la forma más alta de amor y sabiduría. En algunas regiones, especialmente en el norte de Europa, existían rituales. La abuela o el abuelo le entregaban a la familia un amuleto, una cruz o un saquito con hierbas secas y pedían que no los buscaran. La gente comía nabos, gachas, pan duro, si tenían suerte, carne salada que ya había empezado a echarse a perder. La leche se congelaba en ollas de barro y la mantequilla había que literalmente tallarla con un cuchillo. Pero también había otras historias, cuando toda la familia dormía abrazada, cuando los niños compartían el último panecillo con el abuelo, cuando cuidaban a la abuela enferma por turnos. La gente no abandonaba a los suyos, a menos que lo perdieran todo. La ayuda comunitaria también jugaba un papel. A los ancianos solitarios los podían acoger los vecinos, especialmente en los pueblos donde todos se conocían. Si en algún lugar comenzaban los partos, las vecinas acudían a ayudar, llevaban decocciones, leños y oraciones. A veces en una misma habitación enfermaban al mismo tiempo un niño y un anciano, y toda la familia giraba alrededor de ellos como un círculo vivo de calor. Hubo períodos en los que el invierno se llevaba varias generaciones a la vez, y esto se percibía como una desgracia para toda la comunidad. Pero la gente se mantenía firme, no porque fuera fácil, sino porque no había elección. Cuidar de los niños y los ancianos se consideraba un asunto de honor. Incluso en la cabaña más fría intentaban crear un islote de calor para los más débiles. La realidad invernal en la Edad Media no se parecía a los hermosos cuentos sobre aldeas nevadas y tardes acogedoras junto a la chimenea. Era una lucha constante por la supervivencia, en la que cada día requería esfuerzo, ingenio y paciencia. La nieve, el barro, el viento cortante y la oscuridad total después de las 4 de la tarde creaban una atmósfera de desesperanza. La gente se despertaba con frío, comía comida fría, se acostaba en una cama fría. No había donde refugiarse excepto bajo varias capas de trapos viejos y paja. La ropa casi no se quitaba durante semanas porque desvestirse significaba enfriarse. Especialmente difícil lo tenían aquellos que no tenían ni siquiera el calzado más simple.
Se envolvían los pies con trapos, los ataban con cuerdas, ponían paja dentro y encima se colocaban envoltorios bastos de cuero. Incluso las familias ricas a veces no podían permitirse la abundancia. En los castillos, aunque había más comida, también había más bocas. Pero estas construcciones rápidamente se mojaban y se helaban. Las manos constantemente estaban agrietadas por el frío y la cara se agrietaba hasta sangrar. Incluso las acciones cotidianas más simples se convertían en una hazaña. Para verter agua primero había que romper el hielo en el barril. Para preparar la comida había que encender el hogar, echar leña, calentar la piedra. La leña, por cierto, a menudo escaseaba. El bosque pertenecía al señor, y por la tala ilegal se podía perder todo. Por eso recogían leña caída, ramas rotas, corteza, incluso estiércol seco. En los castillos se calentaban con carbón y turba, en los pueblos con todo lo que ardía. La comida en invierno era simple y pesada. La base la constituían el nabo, la col, gachas de cebada o centeno, pan si quedaba. A veces se lograba conservar un poco de carne seca, pescado o grasa. La leche casi no se utilizaba porque no había de dónde sacarla si la vaca no se ordeñaba. Los productos se guardaban en ollas de barro, en neveras enterradas bajo la casa. El agua se traía de los pozos si no se habían helado. Se lavaban rara vez, más por necesidad que por higiene. Todos tosían y tenían fiebre, pero la gente seguía trabajando. Incluso en invierno salían al campo, limpiar zanjas, reparar cercas, cavar hoyos, quitar la nieve del techo. Los hombres se dedicaban a las reparaciones, las mujeres a coser, hilar, preparar comida, zurcir ropa. Los niños ayudaban como podían. No había vacaciones de invierno. El trabajo continuaba siempre. El trabajo en estas condiciones se convertía en la única forma de calentarse. La gente se movía lentamente, intentando no gastar fuerzas en vano. Hablaban brevemente, economizando la respiración. Dormían abrazados unos a otros como bestias en una guarida, a menudo por turnos para que alguien mantuviera el fuego. Las oraciones sonaban cada tarde no solo como expresión de fe, sino también como intento de infundir confianza en sí mismos y en los cercanos. Las paredes de las casas dejaban pasar el viento, los techos gotearon, y el suelo se cubría de escarcha. Y los castillos se calentaban aún peor que las casas de los campesinos. Sus paredes de piedra se helaban hasta los cimientos. La gente llevaba puesta de 5 a 6 capas de ropa, de las que no se quitaban nada ni siquiera al dormir. En algunos casos los animales vivían en la misma habitación que las personas, no por lástima, sino por el calor. Los caballos, las gallinas, los cerdos calentaban el aire y creaban la ilusión de vida. A pesar de todo esto, la gente seguía esperando. Incluso en las noches más difíciles, la madre cantaba al niño, el padre reparaba la herramienta, el abuelo recordaba cómo el invierno había sido aún más severo 20 años atrás. Esta cadena de memoria, trabajo y cuidado mantenía generaciones enteras. La vida no solo continuaba, sino que luchaba por sí misma cada hora. El invierno en la Edad Media no solo cambiaba la vida cotidiana, sino que también penetraba profundamente en la cultura, los rituales religiosos e incluso en el nivel de seguridad callejera. La gente buscaba una explicación al frío, el hambre y la oscuridad en imágenes religiosas, en supersticiones populares, en viejas leyendas. En esta época se intensificaban especialmente los sentimientos místicos. Se creía que en invierno la frontera entre los mundos se volvía más delgada, que las fuerzas impuras salían de los bosques y vagaban por los pueblos, tentando a los débiles y asustando a los niños. En algunas regiones de Europa, en diciembre y enero, estaba prohibido caminar solo después de la puesta del sol. Las mujeres ataban cintas rojas en las puertas para proteger la casa. Los niños ponían ajo bajo la almohada o un trozo de hierro.
Estas costumbres eran una mezcla de creencias paganas y cristianas sobre el bien y el mal. En las iglesias se leían sermones sobre la paciencia invernal, sobre la fe probada por el frío, y se llamaba a los feligreses a mantenerse unidos. Especialmente importantes se volvían las fiestas. Navidad, Día de San Esteban, Epifanía. Servían no solo como apoyo espiritual, sino también como oportunidad para distraerse de los días laboriosos difíciles. En los templos se organizaban oraciones conjuntas, se cantaban himnos, se encendían velas. El fuego en la oscuridad se convertía en símbolo de esperanza, de luz que vencería al invierno. Gorros, manoplas, calcetines de lana, todo esto se llevaba puesto constantemente, y aún así se enfermaban. No había medicinas, ni medios de salvación del frío, solo fe, temple y costumbre. Imaginen que en tales condiciones nacen niños. Pero con el aumento del frío y la escasez de comida también aumentaba la ansiedad interna. El nivel de criminalidad en el período invernal a menudo aumentaba. La gente, llevada a la desesperación, se decidía a actos que en otra época del año considerarían impensables. En los pueblos ocurrían robos de reservas, sacos de grano, haces de leña, incluso gallinas y cabras. Hubo casos en los que alguien por la noche irrumpía en el granero del vecino para llevarse aunque fuera algo comestible. En las ciudades, los carteristas y pequeños estafadores se volvían especialmente activos en las iglesias y en los mercados, aprovechando que la gente se envolvía en capuchas y escondía las caras. En las crónicas se describen casos en los que los comerciantes organizaban guardias especiales frente a sus tiendas, se armaban con porras y salían a las calles acompañados de guardias. A veces a los ladrones los atrapaban y juzgaban en el acto. En algunas comunidades se introdujeron patrullas nocturnas invernales, en las que participaban los ancianos, los aprendices, los cazadores. Recorrían las calles, verificaban que no hubiera personas sospechosas y vigilaban el orden. Pero incluso así el nivel de conflictos aumentaba. A menudo llegaba a peleas por comida, por un lugar junto al fuego o simplemente por el cansancio y el frío. A veces a los vecinos se les acusaba de brujería si en alguna casa hacía calor y en otras no. Las imágenes religiosas en tales periodos adquirían un tinte especial. San Nicolás no se convertía solo en dador, sino en protector contra las desgracias. Se le representaba en las casas, se le rezaba para salvarse del hambre. En las canciones y leyendas aparecían tramas en las que los espíritus bondadosos ayudaban a los pobres, ahuyentaban el frío, devolvían el sol. La cultura, a pesar de la severidad de la época, seguía desarrollándose. Se componían canciones, cuentos, rituales. A los bebés se les envolvía en telas cálidas, se les mantenía cerca del fuego, pero de todos modos cada mañana los padres verificaban si el pequeño respiraba. El invierno medieval no perdonaba a nadie. En estas historias figuraban el invierno, el hielo, la ventisca como personajes vivos con los que el ser humano debía ponerse de acuerdo o engañar. Incluso los relatos más sombríos siempre terminaban con esperanza. En cualquier oscuridad aparecería luz. Tras el frío llegaría el deshielo y tras el invierno, la primavera. A pesar de todas las dificultades con las que se enfrentaban las personas en la Edad Media en invierno, incluso en los meses más fríos se encontraban formas de alegrarse, descansar y estar juntos. Las diversiones alegres, juegos, canciones y representaciones teatrales ayudaban a mantener el calor del alma cuando el cuerpo sufría por el frío. En los pueblos y pequeñas ciudades eran especialmente populares las diversiones invernales al aire libre. Cuando el hielo cubría los ríos y lagos, los jóvenes salían a patinar sobre el hielo utilizando patines primitivos, placas de hueso atadas a los zapatos. Los niños organizaban batallas de nieve, moldeaban con la nieve no solo figuras, sino fortalezas enteras.
Estos juegos no solo mejoraban el ánimo, sino que también calentaban el cuerpo, ayudando a combatir el entumecimiento invernal. En las casas ricas y castillos organizaban torneos domésticos y juegos con pelota, lanzaban juegos de mesa, utilizaban dados, adivinaban acertijos. Especialmente les gustaban el ajedrez, las damas y los juegos de cartas primitivos. Tales entretenimientos iban acompañados de relatos, lecturas de antiguas leyendas y ejecución de baladas. Los músicos tocaban laúdes, arpas, flautas, y las damas cantaban o bordaban bajo estos sonidos. En los pueblos, por las tardes, se reunían en una casa, más a menudo en la de aquellos que tenían el hogar más confiable. Allí contaban historias, transmitían leyendas orales, recordaban refranes, enseñaban a los niños canciones antiguas. Incluso los hombres más fuertes se cansaban del frío incesante, y las mujeres cocinaban gachas y remendaban ropa día tras día a la luz de una pequeña vela. No se despiertan por un despertador, sino porque se les han helado los pies, porque no hay calefacción en la casa, solo un pequeño hogar en el que no siempre había suficiente leña. Uno de los tipos de entretenimiento más extendidos eran los cuentos. Se contaban con expresión, con voces, con gestos, y a menudo los propios niños se convertían en participantes de estas historias, representando a los héroes. Estas reuniones eran importantes no solo como pasatiempo, sino también como forma de transmitir la cultura de generación en generación. En los monasterios en invierno tampoco se aburrían. Los monjes escribían libros, organizaban cantos, a veces representaciones pequeñas sobre temas religiosos. En los scriptoriums trabajaban en manuscritos iluminados e incluso en el frío seguían copiando textos importantes. Para ellos esto era tanto trabajo como forma de distraerse de la oscuridad invernal. En las ciudades, en los días especialmente nevados, a veces organizaban representaciones callejeras. Actores ambulantes, bufones, malabaristas reunían a los espectadores en las plazas, representaban escenas, actuaban historias sobre maridos tontos, esposas astutas, señores malvados y campesinos bondadosos. La risa era un remedio importante. Calentaba no peor que un abrigo de lana. En algunos países, especialmente en el norte y centro de Europa, durante las fiestas de enero se organizaban máscaras. La gente se disfrazaba de animales, espíritus del bosque, símbolos de la cosecha. Estos desfiles iban acompañados de danzas, canciones e incluso rondas sobre la nieve. Tales tradiciones tenían raíces antiguas y servían como recordatorio de que el invierno no es el fin, sino el comienzo de un ciclo en el que habrá también primavera. En las casas ricas el entretenimiento en invierno se convertía en toda una ceremonia. Se invitaban músicos, se organizaban exhibiciones de esgrima, bailes, cenas con acertijos. Damas y caballeros competían en ingenio, intercambiaban versos. A veces incluso se organizaban veladas temáticas donde cada uno debía representar algún papel. Las veladas podían durar hasta la medianoche a pesar del frío y la falta de luz. Imaginen que viven en un pueblo donde todo sigue un ciclo habitual. En primavera siembran, en verano trabajan en el campo, en otoño cosechan y en invierno simplemente intentan sobrevivir al frío. Pero un día el orden habitual comienza a derrumbarse. Incluso las familias más modestas intentaban dejar espacio para la alegría. Cubrían la mesa, aunque fuera pobre, pero festiva, reunían a los niños, cantaban. Una sonrisa en tal tiempo no era debilidad, sino una verdadera victoria. La capacidad de alegrarse a pesar de todo era lo que ayudaba a sobrevivir a las heladas más crueles. En las duras condiciones del invierno medieval, la supervivencia a menudo dependía no tanto de las reservas personales y la fuerza, sino de la disposición a tender una mano. La caridad y la ayuda mutua se convertían no en un gesto de generosidad, sino en una necesidad sin la cual todo se derrumbaba.
Incluso en invierno, la persona más acomodada entendía, sola no podría, y si no apoyaba a los demás, en la desgracia se encontraría ella misma. La vida comunitaria se basaba en reglas no escritas. Quien tenga excedentes de comida, que los lleve al caldero común. Quien tenga una vela de más, que se la dé al vecino con niños. Quien tenga fuerzas, que ayude a los ancianos a cortar leña. Estos actos no se publicitaban, no se hablaba de ellos en voz alta, pero eran precisamente ellos los que creaban lo que hoy podría llamarse estabilidad social. La Iglesia jugaba un gran papel en la organización de la ayuda. En los templos se colocaban cajas para donaciones donde cada uno podía dejar algo: una moneda, pan, un trozo de jabón, un saquito de harina. Monjes y sacerdotes clasificaban todo esto y se lo entregaban a quienes estaban en necesidad aguda. En algunos días en los monasterios se cocinaba sopa gratuita, accesible para todos. La gente acudía con cuencos de barro y nadie preguntaba quién eras: artesano, viuda o jornalero expulsado. Especialmente importante era esto en las heladas, cuando incluso una sola comida caliente podía salvar a una persona. En los pueblos actuaban antiguas costumbres de ayuda mutua invernal. La primavera llega tarde, el verano es frío y húmedo, la cosecha no madura. Y no es un solo año desafortunado, sino décadas seguidas. Así comenzó la época que los científicos llaman pequeño período glacial. Por ejemplo, si a alguien se le quemaba la casa o el viento se llevaba el techo, los vecinos se reunían y entre todos reconstruían la vivienda. Alguien traía paja para el suelo, alguien daba un trozo de tela para una cortina, alguien simplemente se sentaba al lado mientras otro lloraba. Había incluso reuniones invernales especiales donde se discutía quién necesitaba ayuda: la viuda cuyos niños se helaban, la familia a la que se le había acabado la gacha, el enfermo que no tenía dónde conseguir ropa cálida. Tales reuniones podían ocurrir en la casa del anciano o junto a la valla de la iglesia, y en ellas participaban todos los que podían aportar, aunque fuera una mínima participación. En las ciudades, los comerciantes a menudo organizaban repartos de comida: pan, nueces, un poco de frutos secos. Esto servía no solo como acto de misericordia, sino también como forma de ganarse respeto y gratitud. Los nobles ricos sabían: si hoy ayudaban a los necesitados, mañana, en un momento difícil, la comunidad les ayudaría a ellos. En invierno se intensificaba también el papel de las asociaciones femeninas. Las madres se reunían para coser manoplas para huérfanos, cocinar decocciones medicinales, cuidar a los enfermos. Su trabajo era silencioso pero invaluable. Precisamente las mujeres a menudo sabían dónde alguien necesitaba ayuda, quién se había quedado sin apoyo, quién no daba señales pero vivía al límite. La caridad se percibía no como una acción puntual, sino como un deber, parte de la vida cotidiana. Si alguien compartía, se recordaba. La gente no olvidaba a quienes en tiempos difíciles no se habían dado la vuelta. La gratitud se expresaba no solo con palabras, sino también con actos. La ayuda se devolvía cuando llegaba el momento. Incluso a los niños se les enseñaba a cuidar de los demás. Se les enseñaba a dar parte de su comida, a llevar agua para la vecina, a apilar leña en el umbral del anciano. Duró desde finales del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX y cambió la vida de millones de personas. Imaginen que incluso en verano en Europa caía nieve. Ríos que antes nunca se helaban, se cubrían de hielo. En las condiciones frías y oscuras del invierno, la caridad se convertía en un verdadero examen de humanidad. Allí donde reinaba la ayuda mutua, había más posibilidades de llegar a la primavera. Y precisamente este simple y cotidiano bien se convertía en un verdadero calor entre el hielo. Entre los fríos interminables, los días grises y las noches oscuras del invierno, una fiesta destacaba con una luz especial: el día de San Valentín.
En el mundo moderno se asocia con postales, flores y declaraciones, pero en la Edad Media su significado era mucho más profundo y multifacético. Se celebraba el 14 de febrero, cuando el invierno aún mantenía la tierra en sus abrazos helados, pero en los corazones ya aparecía la esperanza del despertar. San Valentín era considerado el patrón de los enamorados, pero también de quienes sufrían por la soledad, la enfermedad, la pérdida. En condiciones en las que el frío separaba a las familias y las desgracias desplazaban los sentimientos, esta fiesta recordaba la cercanía humana, el calor que podía vivir en el alma incluso a temperaturas bajo cero. En los pueblos y ciudades los jóvenes organizaban rituales simbólicos. Los muchachos sacaban suertes, sacando nombres de chicas con las que debían pasar el día, cantar canciones, ayudar en la casa, pasear por las calles nevadas. A veces estas parejas se mantenían de por vida. Las chicas, a su vez, preparaban pequeños regalos, un trozo de cinta, un pañuelo bordado, una flor seca conservada desde el otoño. Todo esto no eran solo gestos tiernos, sino un verdadero mensaje de sentimientos y esperanza. En las iglesias se servían misas especiales donde se rezaba no solo por el amor, sino también por la bondad, por la paz en las familias, por la recuperación de los enfermos. En algunas regiones la gente se pasaba a los trineos en junio. Las cosechas de verano se pudrían en los campos porque el sol no tenía tiempo de calentar la tierra. Se creía que si ese día se pedía perdón, incluso las ofensas más antiguas podían olvidarse. Los poetas y menestrales ambulantes componían baladas sobre amantes fieles que habían pasado por el invierno, la separación, las pruebas, pero conservaban sus sentimientos. Tales canciones se cantaban a la luz de las velas, en los salones fríos de los castillos y en las reuniones de los pueblos junto al hogar. Calentaban no peor que un abrigo de lana. En las casas ricas se organizaban bailes y pequeños banquetes donde se servían manjares en forma de corazones. Se preparaban bebidas dulces con miel y especias. Los adornos en las mesas se hacían con ramas de abeto y cintas conservadas desde la Navidad. En los pobres la fiesta era más modesta pero no menos conmovedora. A veces el muchacho simplemente tallaba en un trozo de madera el nombre de la chica y se lo regalaba, entregándole un puñado de nueces. A veces la chica cosía en la manga del amado un trozo de su tela como señal de unión. En las familias con niños se organizaban pequeñas fiestas domésticas. Las madres horneaban panecillos. Los padres contaban historias sobre San Valentín, que ayudaba a quienes sufrían pero creían en la luz. A los niños se les enseñaba a escribir las primeras letras y se les pedía que trazaran el nombre de quien les era querido. En los monasterios ese día las monjas decoraban el altar con flores vivas, si se habían logrado conservar desde el otoño, o con bordados en los que estaban representadas palomas, llaves y corazones. Estos símbolos transmitían un mensaje sobre el amor como un don que vale más que todo lo terrenal. Incluso en los rincones más oscuros de Europa, en los inviernos más fríos, la gente encontraba en sí misma fuerzas para amar y dar un poco de calor. Todo esto llevaba a consecuencias terribles: desnutrición, reducción masiva de las reservas de alimentos, destrucción de las rutas comerciales habituales. El día de San Valentín se convertía no solo en una fiesta de los sentimientos, sino en un triunfo del calor humano en el corazón del largo invierno. Después de meses de oscuridad helada, barro en las calles, paredes que dejaban pasar el viento y reservas vacías, la primavera en la Edad Media no se percibía solo como un cambio de estación, sino como un verdadero milagro. El primer sonido del goteo, los primeros rayos cálidos en el rostro, las primeras gotas que caían de los techos provocaban en la gente una alegría casi infantil. Cuando la tierra comenzaba a liberarse de la nieve, todo a su alrededor se transformaba. El aire, aún ayer pesado y húmedo, se volvía más ligero. Olía a hierba húmeda y al humo de los últimos fuegos invernales.
La gente salía de las casas entrecerrando los ojos por el sol, y durante mucho tiempo se quedaban en el umbral, como si no creyeran que el frío hubiera terminado. Especialmente bulliciosamente reaccionaban los niños, se quitaban los pesados gorros, corrían por los charcos, recogían las primeras ramitas con brotes y las llevaban a casa como trofeo. Para los campesinos comenzaba uno de los periodos más importantes, el inicio de los trabajos agrícolas. Sembraban, cavaban, sacaban estiércol, preparaban los terrenos. Todo se hacía con prisa y alegría porque cada minuto de calor valía su peso en oro. Los aradores sacaban al campo a los bueyes y toros que habían sobrevivido al invierno, araban la tierra húmeda y las mujeres detrás echaban granos en los surcos, a veces los últimos de las reservas, con la esperanza de una cosecha rica. En los pueblos se organizaban fiestas primaverales relacionadas con la limpieza. La gente quemaba cosas viejas, limpiaba las casas de hollín, sacaba la basura, organizaba lavados rituales en los ríos tan pronto como el hielo se derretía. Las aldeas se abandonaban, la gente se iba en busca de un clima más cálido, pero a menudo sin éxito. Incluso en las regiones del sur hacía más frío. En los anales de aquellos años hay descripciones que hacen que se nos ponga la piel de gallina. Estas acciones tenían no solo un propósito práctico, sino también simbólico: deshacerse de la pesadez invernal. En algunas regiones, especialmente en el centro de Europa, se practicaba el ritual de sacar el invierno. Un espantapájaros, simbolizando el frío y la oscuridad, se vestía con harapos, se llevaba por el pueblo, se cantaban canciones ofensivas y se quemaba fuera de la aldea. Esto no era solo una representación, sino un desahogo emocional. La gente se despedía de lo que había causado tanto sufrimiento. Después de esto comenzaban los juegos, las danzas, se horneaba pan, se compartían manjares. La primavera despertaba en la gente el amor, la alegría, el deseo de algo nuevo. Los jóvenes organizaban los primeros paseos, los muchachos cortejaban a las chicas, les regalaban coronas de las primeras ramas verdes, trenzaban trenzas, bailaban rondas. Las chicas se ponían vestidos claros, decoraban el cabello con cintas y ponían en las ventanas las primeras flores de campo. En las ciudades los comerciantes abrían las tiendas, traían los primeros productos: cebollas verdes, rábanos, miel de nueva cosecha. Las calles cobraban vida, aparecían artistas, músicos, barberos. Todo a su alrededor parecía decir: vivimos, sobrevivimos, ahora todo será diferente. En los templos se leían oraciones de agradecimiento por el invierno sobrevivido. Los sacerdotes bendecían los campos y el agua. Aparecían los primeros acuerdos matrimoniales. La primavera se consideraba especialmente favorable para nuevas uniones. Después de meses de aislamiento forzado, la gente intentaba reunirse de nuevo, no solo en el trabajo, sino también en el amor. Por ejemplo, los habitantes de la Bretaña francesa escribían que sus viñedos se habían helado, que no habían muerto en siglos. En Inglaterra, el Támesis se cubrió de una capa de hielo tan gruesa que en él comenzaron a organizarse ferias invernales. Incluso los ancianos, cansados del frío, salían a la calle para sentarse al sol, escuchar a los pájaros, observar el trabajo de los nietos. Sus rostros se suavizaban, los ojos comenzaban a brillar. La primavera traía no solo calor, sino también sensación de renacimiento. En cada brote, en cada arroyo sonoro, en cada bocanada de aire fresco, la gente veía una señal: la vida continúa, y por más severo que haya sido el invierno, no logró vencer. La vida en la Edad Media no perdonaba a nadie, especialmente en los meses invernales, cuando la propia naturaleza parecía poner a prueba la fortaleza del hombre. Pero precisamente en estas pruebas se revelaba aquel asombroso rasgo que unía a ricos y pobres, jóvenes y ancianos, urbanos y rurales: la resistencia. No era pomposa, ruidosa o fingida.
Era una tenaz y callada determinación de vivir a pesar del frío, el hambre, las enfermedades y la soledad. La gente no preguntaba por qué era tan difícil, simplemente aceptaban el invierno como parte de la vida, como una realidad que había que atravesar. Cada día se convertía en una pequeña hazaña. Encender la casa, calentar al niño, llevar la sopa al vecino enfermo, sacar el carro atascado en la nieve, esperar noticias de los seres queridos. La esperanza en tales condiciones nacía no en los sueños de un futuro mejor, sino en la acción, en cada fuego encendido, en cada vida salvada, en cada animal sobreviviente. Esta esperanza no era abstracta, era práctica. Calentaba cuando no había leña. Levantaba de la cama cuando todo el cuerpo dolía. Susurraba, un día más, una noche más, y pronto todo cambiará. En estas personas había una asombrosa sabiduría. No negaban las dificultades, pero no permitían que quebrantaran el espíritu. Encontraba motivos para alegrarse incluso en las cosas más modestas, en la primera zona despejada, en la sopa caliente, en la palabra amable. Se colocaban tiendas de campaña, se asaba carne, se patinaba sobre hielo, se vendían recuerdos. Eran fiestas a pesar del clima, pero detrás de la diversión había dificultades reales. Sabían reír incluso cuando la nieve llegaba a la cintura. Sabían cantar incluso cuando las manos temblaban de frío. Sabían celebrar incluso si en la mesa solo había pan y agua. Especialmente fuerte era el apoyo mutuo. Nadie sobrevivía solo. Las paredes de las casas eran delgadas, pero las paredes del corazón fuertes. La gente se unía en familias, comunidades, gremios, iglesias. Creaban protección con lazos, no con piedra. Compartían lo último, acogían a los ajenos como propios, rezaban juntos, lloraban juntos, reían juntos. Esta cohesión se convirtió en la verdadera base de la supervivencia. Los inviernos no se volvían más fáciles, pero con ello crecía también la fuerza del espíritu. Incluso en los castillos fríos de los reyes, incluso en las chozas pobres de los campesinos, incluso en los monasterios en las cumbres de las colinas, sonaba un mismo llamado. Resiste, no te rindas, vive. Hoy podemos refugiarnos del frío tras paredes cálidas, encender la luz con un solo clic y calentarnos con una taza de té. Pero entonces todo esto era reemplazado por las manos de los seres queridos, la llama de la hoguera y la fe en que la oscuridad retrocedería. En esto residía la gran fuerza de las personas de la Edad Media. No solo vivían, sino que cada día se recordaban a sí mismos y a los demás que incluso en los tiempos más severos es posible conservar la luz en el corazón. Debido al enfriamiento, el número de pobres aumentó significativamente, ya que muchos campesinos simplemente no podían alimentar a sus familias. Los bosques se talaban para calefacción, lo que provocaba la erosión del suelo y nuevos problemas. En Escandinavia e Islandia, la situación era aún más complicada. En estas regiones, aldeas enteras se extinguieron. La gente se mudaba a valles más protegidos o abandonaba sus tierras por completo. Estamos acostumbrados a quejarnos del invierno cuando el termómetro baja de cero, pero en la Edad Media el invierno no era solo una estación, era un verdadero desafío para la supervivencia. En el sur de Europa, los olivos, que durante siglos habían dado cosechas, comenzaron a morir. Y ahora imaginen que esto duró no una temporada, sino cientos de años. No es de extrañar que en la gente se arraigara la idea de un castigo divino. Muchos creían que los fríos inusuales eran el resultado de los pecados de la humanidad. Se intensificaron los sentimientos religiosos, se hicieron más frecuentes las búsquedas de culpables, comenzaron las procesiones penitenciales masivas, en las que la gente caminaba descalza por las calles de las ciudades sobre la nieve y el barro. Pero, curiosamente, fue en este duro período cuando comenzaron algunos cambios importantes en la sociedad.
La gente comenzó a buscar formas de conservar el calor. Se mejoraban las casas, aparecieron los primeros intentos de aislamiento. En la arquitectura comenzaron a utilizarse tabiques de adobe y piedra. En las ciudades se introdujeron reservas especiales de leña y alimentos para el caso de un invierno severo. Era un tiempo en el que sobrevivían no los más fuertes, sino los más ingeniosos. El pequeño período glacial no solo fue una prueba, sino también un impulso para el desarrollo de nuevas formas de supervivencia. Y demostró que incluso ante un cambio climático global, el hombre es capaz de adaptarse, preservar la cultura, la fe y seguir adelante. El invierno de 1709 entró en la historia de Europa como uno de los episodios climáticos más extremos de toda la época del pequeño período glacial. El frío golpeó de repente y con tal fuerza que los árboles se agrietaban por el frío, los pájaros caían congelados directamente del cielo, y la tinta en los tinteros se congelaba incluso junto a las chimeneas. Sin calefacción central, sin agua caliente e incluso sin calzado de invierno como lo entendemos nosotros. La ropa se cosía a mano y a menudo no se secaba durante la noche. En París la temperatura bajaba a valores récord y la gente, no preparada para ese clima, literalmente no sabía cómo salvarse. Las calles de las ciudades se cubrían de hielo, las tuberías se congelaban y los productos en las tiendas se endurecían tanto que ni siquiera podían cortarse. En toda Francia ocurrió un colapso energético y alimentario. No había con qué calentar. Las reservas de carbón no llegaban debido a los caminos helados, y la madera costaba como el oro. Los precios del pan aumentaron varias veces, y en algunos lugares hubo disturbios. Pero no fue solo una crisis francesa. En Alemania, Italia, Polonia y otros países el frío se mantuvo durante semanas. Según los recuerdos de los testigos, se helaban ríos que nunca antes se habían cubierto de hielo. El Támesis en Londres se convirtió nuevamente en un lugar para ferias de hielo, pero ya no con la misma alegría. La gente iba allí para encontrar al menos algún trabajo, comida caliente o refugio. Incluso en Roma, donde los inviernos suelen ser suaves, se helaron las fuentes, y a los monjes en los monasterios había que calentarlos con vino caliente y mantas de lana, de las que no había suficientes para todos. En el norte de Europa murió una enorme cantidad de ganado. Los campesinos enterraban vacas y ovejas bajo los ventisqueros, porque la tierra estaba demasiado dura para cavar. En los Países Bajos el comercio por los canales se detuvo porque el hielo era demasiado grueso, incluso para los camiones con trineos. El daño de ese invierno fue catastrófico para la economía. La cosecha del año anterior casi se echó a perder por completo. Los cultivos del nuevo año estaban en peligro. Los pescadores no podían salir al mar y los agricultores ni siquiera podían preparar la tierra. Incluso las viñas sufrieron. En algunas regiones las vides se helaron por completo y la recuperación llevó décadas. La gente dormía sin desvestirse, bajo mantas toscamente cosidas, a veces toda la familia junta para calentarse. Lo más preocupante era que nadie sabía lo que ocurría. No había pronóstico del tiempo, no había explicación científica. La gente buscaba respuestas en la religión, en las profecías, en antiguas supersticiones. Escribían cartas a los reyes, a los sacerdotes, incluso intentaban explicar la catástrofe con misteriosos signos celestiales. Los campesinos franceses se acusaban mutuamente de brujería, y en Europa del Este se hicieron populares los desfiles nocturnos por los pueblos con oraciones y antorchas. El gran hielo afectó incluso a las cortes reales. En Francia, Luis XIV, que siempre organizaba recepciones en los lujosos salones de Versalles, se vio obligado a reducir las fiestas. Los invitados literalmente se helaban en sus lujosos atavíos, porque los salones no se calentaban. La gente dormía con varias pieles y gorros, a veces incluso con guantes puestos, y las telas que decoraban las paredes se cubrían de escarcha.
En Londres, los lores se reunían en clubes, donde se sentaban junto a enormes chimeneas e intentaban calentarse con bebidas calientes, pero incluso eso no ayudaba. El frío se filtraba por todas partes. El nivel de mortalidad ese invierno aumentó en múltiples, pero nadie utilizaba entonces términos como cambio climático. Simplemente lo llamaban la maldición del invierno. Cuando el invierno de 1665 obligó a cerrar la Universidad de Cambridge debido a la epidemia que rugía tras sus muros y al creciente frío, uno de los estudiantes, Isaac Newton, se vio obligado a regresar al pueblo de 1900, Woolsthorpe. Tenía entonces poco más de 20 años. En aquel entonces, nadie podía imaginar que precisamente en condiciones de aislamiento y crudo invierno inglés, haría los mayores descubrimientos en la historia de la ciencia. Especialmente difícil lo tenían aquellos que no vivían en castillos, sino en casas normales de madera sin ventanas, donde la única fuente de luz era una antorcha y de calor, una estufa endeble. Woolsthorpe no era una acogedora mansión con chimenea y biblioteca. Era una simple finca rural con paredes que se helaban, en la que Newton pasaba sus días rodeado de tinteros, plumas y pilas de papel. Tomaba notas al sonido del viento invernal que se filtraba por las grietas de los marcos de las ventanas. En ese tiempo comenzó a reflexionar seriamente sobre la naturaleza de la luz y el color. Fue entonces cuando realizó los famosos experimentos con el prisma, descomponiendo la luz solar en un arco iris justo en una habitación oscura, donde la grieta en la contraventana era la única fuente de luz. Observó que la luz blanca está compuesta por muchos colores y por primera vez lo registró conscientemente como un hecho científico. En otra parte de la casa trabajaba en matemáticas, que más tarde se llamarían los fundamentos del análisis matemático. Sin acceso a profesores, libros y comunidad científica, derivó por sí mismo fórmulas que describían el movimiento y el cambio. Y todo esto en condiciones en las que las manos se helaban, la tinta se espesaba y la leña para la estufa había que economizarla. Pero el momento más significativo fue su reflexión sobre la gravedad. Fue en ese invierno cuando por primera vez se preguntó, ¿por qué la manzana cae hacia abajo y no hacia un lado o hacia arriba? La historia de la manzana, por supuesto, con el tiempo se rodeó de mitos, pero el propio Newton describió realmente su observación de una manzana que caía en el fondo de un jardín invernal. El frío, el silencio y la soledad se convirtieron para él no en un obstáculo, sino en un suelo para la concentración. Sin factores de distracción, se sumergió en sus pensamientos tan profundamente que logró formular leyes que más tarde se convirtieron en la base de la física. No solo observaba el mundo, sino que creaba herramientas para describirlo. En la historia de la Edad Media no hay división entre inviernos acogedores y severos. Cada invierno era una lucha, y no solo contra el frío, sino también contra el hambre, las enfermedades y la soledad. Más tarde, él mismo llamó a ese invierno en Woolsthorpe el periodo más productivo de su vida. Sus trabajos de esa época se publicaron décadas después en los Principia Mathematica, una obra fundamental que cambió todo el pensamiento científico de Europa. Es interesante que en aquel entonces Newton ni siquiera era profesor. Era simplemente un estudiante que había regresado a casa debido al aislamiento forzado. Pero fue precisamente el crudo invierno que lo privó de su rutina habitual, lo que le dio el impulso para el mayor avance intelectual. En condiciones en las que la mayoría de la gente solo pensaba en cómo calentarse y sobrevivir, él pensaba en la naturaleza del movimiento de los planetas, las propiedades de la luz y la lógica de las cantidades infinitamente pequeñas. Y esto se convirtió en otra prueba de que las grandes ideas pueden nacer no en lujosos gabinetes, sino en habitaciones frías, donde la única fuente de calor se convierte en el ardiente deseo de entender el mundo. El invierno para los campesinos y los pobres en la Edad Media no era solo una época del año,
sino una verdadera prueba de resistencia. Durante los meses fríos se quedaban solos frente a la naturaleza, el hambre y el viento helado, sin la protección que solo los más ricos podían permitirse. En las casas campesinas, hechas de madera y barro, no había la comodidad a la que estamos acostumbrados. Los techos se cubrían de hollín del humo, los suelos eran de tierra, y las grietas en las paredes se tapaban con trapos y heno. Cuando llegaba el frío, toda la familia, incluyendo abuelos, abuelas y niños, se reunía en una habitación donde ardía el último haz de leña. La estufa, si la había, se encendía una vez al día, porque el combustible escaseaba catastróficamente. La leña había que comprarla con comida o robarla del bosque, arriesgándose a ser castigado. Muchos arriesgaban porque sin fuego era imposible calentar la comida o al menos descongelar el agua. Y sin embargo, la gente de alguna manera se las arreglaba. Algunos sobrevivían gracias a la comunidad, otros gracias a la fe, y otros simplemente porque no conocían otra vida. El agua potable había que picarla del hielo en cubos o sacarla de pozos, donde el cubo se congelaba a la cadena. La ropa estaba hecha de lana basta y se usaba hasta gastarse. Nadie tenía un par de zapatos extra, y si los zapatos se mojaban, se secaban junto al fuego, a veces directamente en los pies. En las familias ricas se llevaban pieles, en las pobres los pies se envolvían en paja. De todos modos había que trabajar. Incluso en invierno había que alimentar al ganado, cortar leña, reparar el techo, quitar la nieve, y si la nieve no se quitaba, se perdían los senderos y la gente podía simplemente perderse en el camino al pueblo vecino. La comida era monótona. La base de la dieta eran los cereales, verduras secas, un poco de grasa salada o pescado seco, si había suerte. A menudo faltaba el pan porque la harina se echaba a perder o se acababa, y la nueva cosecha había que esperar mucho tiempo. Los que tenían gallinas comían huevos, pero la mayoría de las veces se dejaban para la primavera. La gente cocinaba sopas con lo que tenía a mano: nabos, cebollas, hojas de col. La comida líquida calentaba y saciaba por más tiempo. A veces cocinaban comida para varios días seguidos porque encender el hogar era demasiado caro. Las noches eran las más difíciles. Oscurece temprano, no hay velas, las antorchas humean y solo queda acostarse en la oscuridad, en silencio, intentando no moverse para no perder el calor. Al niño se le acostaba entre los adultos y a los bebés se les envolvía en pieles y se les llevaba al pecho. Muchos sufrían de inflamaciones, dolores en las articulaciones, resfriados, congelaciones. No había ayuda aparte de los caldos de hierbas y las oraciones. Ir de un pueblo a otro era peligroso. La gente tenía miedo de perderse o meterse en problemas, porque en los inviernos crueles los desesperados podían hacer cualquier locura. Imaginen que viven en una ciudad donde las calles están cubiertas de barro y en invierno se convierte en un puré helado por el que los carros de paso se rompen los ejes. El agua hay que traerla de un grifo helado o de un charco,